Hola a todos, bienvenidos a Andier Aduanas, vuestra comunidad de comercio internacional. Hoy tenemos con nosotros a José Gonzalo Contreras, director de la cadena de suministro internacional de la empresa Auxilab, que es una empresa dedicada al diseño, producción y distribución de material de laboratorio, donde, entre otras cosas, gestiona exportaciones, importaciones, negociaciones con proveedores, con clientes y se encarga también de la optimización logística. Hola José. ¿Qué tal, Igor? ¿Cómo estás? Todo bien, perfecto. Encantado de estar contigo. Es un auténtico lujo, un placer tenerte con nosotros y como te prometí en su día, pues eres el primer invitado de la nueva línea de entrevistas de Andier Aduanas. Así que nada, encantado de escucharte. Nada, el gusto es mío, más bien. Muchas gracias por invitarme al programa. Genial. José, con un recorrido tan impresionante en varias industrias, pero siempre en el área de la cadena logística, ¿puedes presentarte brevemente y contarnos un poco acerca de tu trayectoria profesional? Claro, sí. Nada, primero quiero agradecerte por la invitación a tu programa. Eh, es importante para mí poder compartir mis experiencias y todas las vivencias en el ámbito laboral que he tenido durante este tiempo. Y nada, soy administrador de empresas, tengo especializaciones en logística, en gestión de almacenes, desarrollo gerencial de operaciones logísticas y el año pasado terminé un MBA en cadena, suministros y logística en la Universidad Drexel de Filadelfia. Me inicié muy joven en el mundo logístico, cuando tenía 18 años. Trabajaba en Perú en una empresa que se llamaba Air Transport International, que es una empresa de transporte aéreo. Yo creo que la gente se imaginará que trabajaba en un almacén de mercancía o de paquetería o así, pero no, trabajaba en un hangar. Es un hangar donde se le hace el mantenimiento a los aviones y yo trabajaba en un almacén que estaba justo al lado del hangar. Entonces ese fue mi inicio en el mundo logístico. Para mí esto marcó un hito muy importante porque es donde me enamoré de la logística y de la aviación. Ahí es donde empecé. Las primeras funciones que yo hacía eran de recepción de mercancía, inventarios, trabajaba en un almacén. Nos hicieron formaciones para poder hacer una inspección de los repuestos, que cada uno tenía que traer una certificación, tenían que estar almacenados bajo condiciones específicas de temperatura y cosas así. Luego, después de estar en esta empresa Air Transport International, me pasé a Ameral. Estuve en Ameral, que es una empresa de una industria totalmente distinta, que es de la industria alimentaria, y trabajaba aquí como jefe de operaciones y distribución. En esta empresa tuve la oportunidad de poder participar en la implantación de la ISO 9001. La empresa estaba empezando a cotizar en bolsa y necesitaban ciertos requisitos para poder tener más valor, que sus acciones tengan más valor en bolsa. Entonces hicimos una serie de trabajos para que la empresa pueda tener mayor valor en el mercado. Después de esto volví a ir a Estados Unidos a trabajar para una empresa que se llama Aviation Watch Group, que también era lo mismo, de aviación, y ya con el expertise que tenía anteriormente, pues volví a mis inicios a trabajar en la aviación. Cuando estuve en esta empresa tuve la oportunidad de poder viajar por diferentes partes del mundo, llevando un equipo logístico para poder hacer los mantenimientos de los aviones. Teníamos estaciones reparadoras en diferentes lugares del mundo y he tenido la oportunidad de poder viajar bastante, conocer gente con mucha experiencia. He aprendido mucho de la aviación también. Es una industria que demanda bastante rigurosidad, disciplina y no puedes saltarte procesos ni nada de eso. Y actualmente estoy viviendo en España y trabajo para la empresa Auxilab. Soy director de cadena de suministro. Es una empresa de otra industria totalmente distinta también. Un reto para mí poder haber asumido esta responsabilidad, porque al no conocer los productos, al mudarme a un país que tiene una cultura distinta y no conocer todas las circunstancias sociales aquí, pues ha sido un reto bastante grande para poder asumir la responsabilidad. Pero sí, aquí ya tengo más de 4 años
hemos hecho muchísimos cambios desde mi incorporación. Hemos hecho una ampliación de los almacenes, hemos cambiado todo el layout del almacén, hemos hecho un desarrollo de procesos. Ahora mismo estamos en la implantación de un sistema de gestión de almacenes y el proyecto continúa. Estoy también metido en un proyecto de predicción de la demanda con inteligencia artificial. Pues estamos trabajando en todo eso para poder mejorar la productividad y la eficiencia en la empresa. Estupendo, José. Ahora que nos has hecho un pequeño viaje por tu gran trayectoria profesional, pese a tu juventud, si te parece, vamos a ir adentrándonos en cada una de las empresas donde has trabajado para aportar valor a nuestra audiencia y que vayan conociendo un poco de los diferentes hitos que te ha tocado abordar en cada una de esas etapas, ¿no? En función un poco también de la logística aplicada a cada uno de los sectores, ¿vale? Entonces, con respecto a tu experiencia en Air Transport, que era la primera de ellas, donde llevabais a cabo el mantenimiento de aeronaves civiles, tanto propias como externas, allí que trabajabas en el almacén, y trabajar en un almacén, en un hangar, entiendo que debe ser muy exigente. ¿Puedes describir un poquito un día típico en esa función y las habilidades clave que tú consideras que eran necesarias para poder abordar ese trabajo y que a día de hoy consideras que te han marcado como ese primer trabajo que toda persona ha tenido, ¿no? Y en concreto que te han dado un impulso para poder estar hoy como director de la cadena de suministro? Sí, a ver, la rutina diaria que teníamos era de recepción de mercancía, en la que había que comparar el repuesto con la certificación que tuviera. Cada repuesto tiene un tipo de certificación distinto dependiendo del tipo de reparación o mantenimiento que haya tenido. Entonces había que revisar primero la etiqueta que cumpla con todas las especificaciones y los certificados que tenía que llevar cada repuesto. Posterior a eso se hacía la selección de la mercancía para ubicarla en los almacenes y poder tener un control. Se hacía el ingreso de la recepción en el ERP y luego se ubicaba físicamente en el almacén. Luego teníamos solicitudes internas de los mecánicos para utilizar estos repuestos en la reparación, y de igual manera ellos traían un vale que era como un requerimiento interno. Nosotros le entregábamos los repuestos, apuntábamos toda la información y le dábamos salida a los repuestos del stock. Hacíamos inventarios también, teníamos artículos con fechas de caducidad y artículos que tenían que estar en almacenes específicos porque eran inflamables o porque no podían estar en contacto directo con algo que tenga estática y cosas así. Por ejemplo, los neumáticos de los aviones se almacenan en cámaras negras, oscuras, para que no pierda, la goma no pierda esa propiedad que tiene y no se degrade. Pues diariamente hacíamos esas funciones básicas de almacén, que eran la recepción, la entrega de mercancía, los inventarios, revisar que los productos no vayan a estar caducados. Cada cierto tiempo hacíamos una inspección de estos almacenes para ver que todo esté bajo control. Teníamos un programa que se llama Scrap Program, que es para reciclar todo lo que no se utilizara en el mantenimiento o todas las cosas que se quitaran del avión, se reciclaban para poder luego tirarlas a la basura. No se podían tirar así nada más. Habían cosas que contaminaban mucho el medio ambiente, entonces había que llevar un control muy riguroso de eso. Y a partir de ahí, José, te surgió la oportunidad de ir a Toledo, Estados Unidos, para trabajar con la marca DHL, ¿no? Con sí, aviones cargueros de DHL que transportaban mercancías. ¿Cómo fue ese salto? ¿Cómo te surge esa posibilidad de ir a Estados Unidos y qué se te pasa por la cabeza en ese momento? Cuando yo estaba trabajando en Perú, hice muchos contactos porque en el hangar donde trabajábamos habían otras compañías aéreas que también traían sus aviones a hacerles mantenimiento. Entonces hice contacto con ciertas personas, sabían que me gustaba mucho el tema de la aviación, que había aprendido bastante, había tenido un desarrollo
profesional bastante rápido por la pasión que tenía por la logística, que me había despertado este primer empleo, y luego me dieron la oportunidad de poder ir a trabajar allá. Justamente coincidió con que yo terminaba los estudios en la universidad y me pude ir a trabajar a DHL en Toledo, sí. Respecto a tus funciones y tareas en Estados Unidos, ¿qué cambio significativo, qué salto cualitativo tuviste ahí? ¿Qué nuevos retos se te presentaban en el horizonte, por un lado? Y por otro lado, ¿el tema del idioma para ti fue una barrera o ya lo dominabas de antemano? Pues el idioma ya lo dominaba. Una de las razones por las que entré a trabajar en Air Transport International es porque ya sabía inglés. O sea, uno de los requisitos indispensables para poder trabajar ahí era saber el inglés. Sí. A un nivel muy alto, porque había que comunicarse con la oficina central que estaba en Estados Unidos. Entonces el problema del idioma no lo tuve. Y en cuanto a los retos o otras responsabilidades que haya tenido, pues ahí ya tenía cargo personal, ya dirigía equipos completos para ir a hacer los mantenimientos a diferentes lugares. Obviamente antes de poder enviarnos a trabajar teníamos semanas de formación para saber primero las políticas de la empresa, la filosofía. DHL es una empresa muy grande y que siempre está buscando la mejora continua y procesos que sean muy eficientes y productivos. Entonces nos formaron mucho con respecto a eso, inclusive tuvimos formación en dirección de equipos, en liderazgo, y bueno, para mí fue una oportunidad de aprendizaje, porque también conocí a muchas personas con amplia trayectoria en la industria de la aviación y en logística especialmente, que me enseñaron. De ellos aprendí muchísimo. En una ocasión, hablando contigo fuera de cámara, me comentabas de la complejidad a veces, ¿no?, de, claro, liderar equipos teniendo en cuenta que trabajabas con gente que llevaba 30, 35, 40 años en el sector, que tenían, bueno, a nivel técnico unos conocimientos muy potentes, y bueno, por otro lado, pues gente joven, además gente de diferentes países, diferentes culturas, formas de hacer. Cuando a ti te tocó abordar ese puesto y asumir ese liderazgo, ¿cómo te lo planteaste? ¿Cómo a nivel interno tú mismo dijiste, venga, pues voy a utilizar un poco estas herramientas, o mira, tuve que leer estos libros, o fui aprendiendo de esta manera, tuve X mentores? ¿Qué fue lo más complicado y cómo lo pudiste resolver? Por suerte, cuando empecé a trabajar muy joven y me tocó lo que le dicen en mi país, pagar derecho de piso, que significa que cuando tú eres nuevo, pues tienes que ganarte los galones y el respeto de las personas que llevan más tiempo trabajando ahí. A mí me gustaba tanto el trabajo que no me incomodaba las tareas que me enviaran a hacer. O sea, siempre lo hacía con muchas ganas, y lo que ellos pensaban que era un castigo, pues para mí era un premio, porque me gustaba estar cerca de los aviones, conocer los repuestos y tal. Entonces ahí aprendí que es importante ganarte el respeto de las personas que tienen mucho tiempo en la empresa, porque así es más fácil luego liderarlos o dirigirles o darles alguna directriz. Si no tienes eso, es muy complicado. Por más que tengas el cargo y un nivel jerárquico superior al de ellos, es muy difícil dirigir personas. Entonces eso lo aprendí en la práctica, porque aprendí que era la forma como te ganas a las personas. No funciona al 100% con todas las personas, pero te ayuda mucho a ganarte el respeto y a tener un nivel de autoridad para poder dirigirles o aconsejarles cosas en el trabajo. Yo recuerdo claramente cuando entré en DHL, había gente que tenía mucho tiempo trabajando, pero que no habían tenido el crecimiento profesional porque no tenían ciertas características de liderazgo o lo que sea. Que siempre al principio existe esa envidia, ¿no? O ese recelo de las personas de no querer acatar órdenes y cosas así. Pero como me gustaba tanto la aviación, pues yo me metía de lleno a investigar, a leer, a averiguar cosas nuevas
que me pudieran hacer llegar al nivel que estaban ellos en un tiempo más corto. Y sumado a eso, la dedicación y el empeño que yo le ponía en las cosas que hacía, pues, hacían ver que era una persona que valía, que trabajaba y que podía poder liderar a ellos también. Exacto. O sea que demostrando de alguna forma tu implicación, tu compromiso, tus ganas de aprender, de progresar, de dedicar horas, tiempo, ir más allá, unido a empatizar un poco con las personas, ¿no? Eso Fue es. lo que fue de alguna forma abriendo esos candados, ¿no? Que a veces Sí. los seres humanos ponemos ante alguien nuevo, Sí. que llega para asumir o liderar un proyecto y demás, ¿no? Sí, porque es muy complicado que una persona nueva le pueda dar indicaciones a una persona que tiene mucho tiempo. Se le causa una duda de saber si lo que yo le estoy diciendo es correcto o no. Eso hace que demoren en reconocer que puedes darle una indicación. Pero bueno, con el tiempo eso tú lo puedes ir trabajando, no es algo que no se pueda lograr. Pero es importante hacerlo desde el principio, porque una vez que si en algún momento no llegas a conectar con la gente y eres responsable o eres jefe de un equipo, no vas a poder tener buenos resultados. Los resultados tienes que conseguirlos desde el principio, trabajar desde el principio en eso. Entonces yo lo aprendí, además que escuché muchos consejos de personas mayores, como te dije, tenía 18 años cuando empecé a trabajar, y además en DHL cuando trabajaba también la mayoría de gente era mucho mayor que yo, entonces siempre escuchaba los consejos. Hay que ser muy humildes de escuchar los consejos de todas las personas y aprender de eso. Luego ya sacas tus propias conclusiones y ves lo que tienes que hacer. Y ahí, por ejemplo, tendrías a establecer una reunión, por ejemplo, a principio de semana con el equipo, con un poquito los objetivos, incidencias de la semana anterior y a final de semana otra reunión para hacer un poquito el seguimiento de cómo habían ido las cosas, reuniones grupales o tendías a reunirte un poquito de forma más individual. La empresa misma te daba autonomía acerca de cómo hacer y cómo gestionar. ¿Ahí cómo te organizabas, José? La empresa tiene ciertas políticas, ¿no?, que hay que cumplirlas, pero también te da la libertad de poder proponer tus propios mecanismos para que se den los resultados. Por eso no me puedo quejar, porque nos daban la libertad de poder conseguir los objetivos utilizando las herramientas que ellos nos habían dado y también las que nosotros pudiéramos añadir. Teníamos reuniones semanales para ver el avance de los mantenimientos de los aviones. Tanto el equipo logístico, que lo lideraba yo, como el equipo de mecánicos, el equipo técnico, que era otra persona que lo lideraba. Veíamos el avance, veíamos la cantidad de repuestos que teníamos en stock, cuántos repuestos faltaban por pedir o por llegar. Entonces, luego, después de tener esa reunión con el equipo de dirección, yo compartía esa información con todas las personas de mi equipo para ver en qué nivel o en qué porcentaje de avance del mantenimiento estábamos. Como comprenderás, en el mantenimiento de aviones, cada día que el avión no está volando es mucha pérdida para la empresa. Entonces teníamos que cumplir ciertos plazos. Era muy exigente en cuanto a los plazos, por eso teníamos que tener una programación y una planificación bastante estricta. Y bueno, hemos hecho muchas cosas para poder cumplir eso, sí. Por ejemplo, algo que le pueda llamar la atención a la gente para conseguir alguna pieza en concreto y conseguir que un avión pues pudiera volar mañana y no pasado mañana, ¿qué es lo más estrambótico que habéis podido llegar a hacer? A ver, en la aviación existe una codificación en los envíos de mercancía que es AOG, que significa Aircraft on Ground. Lo que significa esto es que lo que lleve esa etiqueta tiene que ser tratado con suma urgencia, tiene que ser enviado inmediatamente. Pero cuando aún con esa etiqueta los plazos de entrega van a ser de 2 o 3 días, se tienen que ver otras opciones. Y lo más raro que me ha tocado hacer, y no una sola vez, sino muchas, es coger vuelos privados para viajar de un lugar a otro llevando un repuesto, porque el avión se quedaba en un lugar y tenía que salir. Entonces, eso sí, o sea, como son industrias con presupuestos muy grandes, se pueden dar el lujo de hacer estas cosas porque sale más barato pagar un vuelo privado que tener el avión aparcado en un aeropuerto y perdiendo dinero porque no ha podido completar su ruta. Claro.
Qué bueno. José, y después la vida te volvió a llevar a Perú. ¿Cómo Sí. fue esto? ¿Cómo se gestó ese cambio, dejar la aviación, que es lo que había sido tu vida profesional hasta ese momento, para regresar a tu país y cambiar absolutamente de sector de actividad? Yo cuando estaba en Estados Unidos todavía volvía cada cierto tiempo a mi país. Entonces ahí conocí a la madre de mi hijo en Perú y salió embarazada. Entonces cuando nació mi hijo decidí volver a Perú. Pero cuando volví a Perú no tenía la oportunidad de trabajar en la aviación como antes. Entonces tuve que buscar otro empleo en una industria distinta. Bueno, además a mí me gustan los retos, así que no me costó nada hacerlo. Encontré este trabajo que era de jefe de operaciones y distribución. Era muy relacionado al trabajo que yo tenía, pero en una industria diferente, con políticas empresariales distintas y con una estructura de empresa también totalmente distinta. Perdona, José, en Ameral tenéis tanto fabricación como distribución, ¿verdad? Exactamente, sí, es una empresa que está en la industria alimentaria y tenía producción, también hacían procesamiento para otras empresas, maquila creo que le llaman aquí también, y, y también hacían envasado de otro tipo de productos. Y yo estaba a cargo del almacén de producto terminado y de la distribución general de los productos. Entonces, ese también fue un reto para mí, empezar a conocer la industria nuevamente, los clientes, los requerimientos que tiene la empresa, los objetivos que hay que alcanzar. Pero como yo tenía un cimiento bastante amplio con respecto al tema de la logística, aplicar mis conocimientos y la experiencia me ayudaron a poder asumir este reto con más facilidad. Ahí te encargabas básicamente de la distribución a mercados, supermercados y también todo lo que tenía que ver con el control, la gestión de flotas. Sí. Y allí recuerdo que me comentaste que tuviste que implementar varias mejoras, ¿verdad? Sí, la empresa tenía diferentes canales de ventas. Tenían el canal mayorista, minorista, el canal moderno que le llamaban para vender a supermercados y tenían también la venta nacional, que había un departamento específico que vendía a nivel nacional. En el Perú, para que te hagas una idea, casi todo está centralizado en Lima, que es la capital. Hay una centralización muy grande. Entonces había un departamento que hacía ventas a provincias, a otros lugares. Y cada uno tenía un trato distinto, eran clientes diferentes, requisitos diferentes también que cumplir y sí, vendíamos a por diferentes canales. Cosas que se implementaron, una de ellas, la más importante creo que fue la implantación de la ISO 9001, el sistema de gestión de calidad ISO 9001. Cuando yo llego a la empresa estaba entrando a cotizar en bolsa y para eso tenía que cumplir ciertos requisitos. Entre estos, el sistema de gestión de calidad, que era la ISO 9001, se la pedía. Entonces contrataron un equipo externo de ingenieros que hicieron el desarrollo de cómo iban a ser los procesos y tal. Entonces yo participé del desarrollo de procesos, que no lo tenía la empresa tampoco, o sea, se sabía más o menos de memoria qué es lo que tenían que hacer y tal, pero no existía un documento escrito. Entonces se hizo toda la documentación, se presentó a la autoridad y nos dieron el certificado de tener la ISO 9001. Otra cosa que hicimos fue, yo le puse un sistema de GPS a los camiones, que tampoco lo tenía, para ver el recorrido de los camiones, cuánto recorrido hacían por día y cuánto tiempo demoraban los camiones en el tráfico. Lima es una ciudad con mucha congestión vehicular y los camiones cuando salen fuera de horarios o en horarios donde hay mucho tráfico, se pueden pegar 2 o 3 horas parados en el tráfico. Entonces, a través de este sistema podíamos monitorizar dónde estaban los camiones, cuánto tiempo estaban parados y luego hacer rutas nuevas o cambiar los horarios de reparto también. Y eso nos permitió tener hasta 2 turnos o 2 veces de entregas en el día. Podíamos programar dos turnos de entregas durante el día. Eso fue una de las otras mejoras que pude hacer cuando estaba ahí.
Hicimos reducción de coste de transporte también, subcontraté a otras empresas porque llegaban momentos donde había mucha demanda de productos y con la flota que teníamos no podíamos dar abasto para todo. Entonces hice negociación con algunas empresas de transporte, hice un tender para poder negociar tarifas y poder repartir la mercancía a tiempo a todos los clientes sin tener retrasos. Sí. Ahí, partiendo de que en un inicio el 100% lo distribuís con flota propia y después por un propio crecimiento orgánico pues os toca también pivotar en otra serie de empresas de transporte, ¿qué tal se dio esa transición a trabajar con flota propia y subcontratada y qué problemática es la que se os daba nueva y cómo se pudo resolver? Yo creo que uno de los problemas al inicio más típicos de cuando contratas una empresa de transporte es el desconocimiento de la mercancía. Cómo hay que tratarla, si hay que llevarla en palet, si hay que flejarla, si hay que ponerle un poco de fil o lo que sea. Al principio teníamos muchas roturas de mercancía con estas empresas. Además que se les decía que tuvieran mucho más cuidado. Pues eso es una de las cosas, el desconocimiento de la fragilidad o el tipo de producto que están llevando. Luego otros problemas no hemos tenido, más bien nos resolvían problemas a nosotros, porque la gestión era simplemente le entregamos la mercancía, ellos hacían todo el trámite administrativo, a veces hacían cobranzas también, venían, hacían la liquidación de las facturas que habían cobrado y ya está. El mantenimiento de los camiones y todo eso era tercerizado, así que para mí era una carrera de trabajo. Os agilizó bastante. Sí, sí, sí. Qué bueno. José, y desde ahí, de nuevo, vuelves al sector de la aviación, ¿verdad? Sí. Vuelves con otra compañía que era Aviation Watch Group. Sí. ¿Nos puedes contar de nuevo este giro, este timonazo que aparece en tu vida? Cuando estaba trabajando en Ameral, recibo una llamada de una persona que conocí cuando empecé a trabajar en Perú, que era de la misma industria de la aviación, y me pregunta si estaba interesado en volver a trabajar en la aviación. Para mí fue una decisión bastante difícil, porque era escoger entre quedarme en Perú y estar con mi hijo o irme a Estados Unidos y continuar creciendo profesionalmente. Fue una decisión bastante complicada porque tenía que escoger uno de dos caminos que iban a ser muy importantes en mi vida al final. Después de hablarlo con la madre de mi hijo, pues decido ir a Estados Unidos. Pero siempre haciendo una previsión de que iba a ser algo temporal y luego estaríamos juntos y las cosas iban a cambiar, siempre con ese objetivo. Entonces me vuelvo a ir a Estados Unidos, esta persona me llama y me ofrece el trabajo. Aquí era una empresa que recién estaba iniciándose en el tema del mantenimiento de aviones, la empresa, pero la persona dueña de la empresa tenía muchísimos años de experiencia y además una reputación ganada en el mercado bastante grande. Entonces para él era muy fácil conseguir clientes por la reputación que tenía. Me mudé a Miami y empezamos a trabajar desde ahí. Entonces tuve que hacer un equipo desde cero, todo un equipo logístico. Él lideraba el equipo técnico y él lideraba el equipo logístico. Y nos fuimos a viajar por diferentes estaciones reparadoras. Y así es como volví a Estados Unidos nuevamente. O sea que desde esta empresa recibían pedidos de diversos clientes, aerolíneas y demás que tenían determinados problemas con sus aeronaves y entonces desde allí, la central de Miami, viajabais a diferentes estaciones reparadoras con el equipo logístico del que tú eras el líder y con el equipo técnico que eran quienes acometían un poco esas reparaciones para poder conseguir in situ, allí en destino, en vivo y en directo, la reparación, ¿no? Eso es, sí. Aviation Watch Group es una empresa que lo que hace es una representación técnica de aerolíneas o empresas que tengan aviones.
Por ejemplo, si tú tienes un avión y quieres hacer el mantenimiento, pero no tienes todo el tema técnico ni logístico, subcontratas. Subcontratas una empresa que se haga cargo de todo y te entregue el avión reparado. Tú no te preocupas de nada, te pasan un presupuesto y te dicen eso es lo que tienes que pagar. Pues las aerolíneas hacen lo mismo. Muchas aerolíneas tercerizan, externalizan el tema del mantenimiento. Entonces, lo que hacía el dueño de esta empresa es asegurarse de que el mantenimiento sea correcto, de que todo lo que se tiene que hacer se haga, porque había mucho desprestigio de otras empresas que por intentar ahorrar un poco de dinero pues no hacían lo que tenían que hacer. Y luego, claro, los accidentes aeronáuticos son bastante costosos. Y eso, entonces empezamos a tener un boom de muchos clientes, teníamos que viajar muy rápido a diferentes lugares, dejábamos un equipo trabajando en un lugar, íbamos a otra estación reparadora, montábamos todo y teníamos que ir a otro lugar también igual, y luego íbamos supervisando a todos los equipos. Aquí ya hacíamos reuniones mucho más seguidas para ver el avance de cada proyecto. Ya tenías un proyecto en Singapur, el otro lo tenías en Colombia y así. Viajábamos a diferentes países para supervisar esos mantenimientos. Ahí lo que más puede llamar la atención quizá es que, claro, por contra de lo que la gente puede pensar, ¿no? Pues el avión viaja a vuestra sede y allí con talleres propios y, bueno, repuestos propios de los que ya podéis tener un stock y demás trabajar, es todo lo contrario, sí, ¿no? Os desplazáis al lugar. Entonces, ¿qué es lo más complicado de esto? Establecer el taller, hacer el diagnóstico del avión, conseguir llevar todas las piezas en tiempo y forma, la parte de los técnicos, que tengan todo en el momento justo. A ver, nosotros lo que hacíamos era buscar estaciones reparadoras que ya tuvieran la mano de obra, que tuvieran los mecánicos cualificados y que tuvieran la certificación para hacer el mantenimiento de un tipo de aeronave en específico. No puedes llevar cualquier aeronave a cualquier hangar, tienen que tener una certificación, si no ese mantenimiento no sirve, no puede estar firmado, tiene que firmarse la documentación. Lo que teníamos que asegurarnos nosotros era de tener los repuestos a tiempo. Trabajamos con el sistema Just in Time. Es muy estricto esto. Pero lo bueno de la aviación es que como es muy estricto y muy rígido y demanda bastante disciplina, es que hay ciertos mantenimientos que ya se prevén, como en los coches, cada ciertas horas de vuelo o cada ciclo que le llaman. Entonces, tenías 4 tipos de chequeos. Tienes el chequeo A, B, C y D. Dependiendo, el A es uno más ligero por una cantidad de horas, el B es una extensión del chequeo A, el C ya tiene reparaciones de fuselaje o de estructuras y el D ya es una reparación mucho más completa. Entonces cada uno de estos en el manual de mantenimiento de las aeronaves te dice cada ciertas horas tienes que verificar tales cosas. Pues nosotros lo que teníamos que hacer es revisar esa planificación e intentar enviar todos los repuestos posibles para esos desperfectos que ya te estaba diciendo el fabricante que podían tener las aeronaves con cierta cantidad de horas de vuelo. Entonces, por ese lado teníamos un poco de ayuda con respecto a eso. Digamos que el 80% del mantenimiento lo podíamos saber. Pero ese otro 20% son cosas que a medida que vas destapando el avión, pues vas viendo daños en la estructura. Y eso depende, o sea, el fabricante te da en líneas generales unos mantenimientos que se tienen que hacer. Pero dependiendo de las zonas por donde vuela el avión, las temperaturas, el tipo de carga que lleva, no sé, hasta los mismos pilotos, porque claro, no es lo mismo que una persona conduzca un coche de una forma que de otra. Pasa lo mismo en los aviones. Entonces el desgaste es diferente. Dependiendo de eso, te encontrabas con roturas en el fuselaje, con desgastes por corrosión o lo que sea. Entonces, a eso le llamaban non-routines, son mantenimientos que están fuera de rutina. Las rutinas son las cosas que ya sabes que se van a reparar. Entonces, lo más difícil era gestionar ese 20%.
Teníamos que ser muy ágiles para poder detectar los problemas, por eso trabajamos muy de cerca con el equipo técnico, que tenían que hacer una planificación de qué trabajos empezar a hacer primero. Porque hay que hacer en orden las cosas. Si las haces en desorden, terminarías sin montar los motores del avión. O sea, cada cosa tenía que llegar en un momento en específico. Tenía que estar todo bien controlado. Y lo que hacíamos era esto, lo que te estoy diciendo. Si hay algún repuesto que no llega a tiempo, pues hacer vuelos privados para que alguien lleve la maleta, lo entregue, cosas así. Y esa parte del cronograma de trabajo, ¿no? ¿Qué tareas tenían que llevarse a cabo y en qué orden? Imagino que las coordinabais la parte logística con la parte técnica, ¿no? Sí. Para también a su vez ir pidiendo las piezas conforme iban siendo necesarias y no inmovilizar mucho dinero ahí desde el principio. Sí, porque como te comenté antes, son industrias con presupuestos bastante grandes. O sea, equivocarte en comprar algo demanda muchísimo dinero. Podrías comprar 2 o 3 coches tranquilamente con lo que te gastas en un repuesto. Entonces hay que tener mucho cuidado y revisar con calma las cosas. Y luego la otra cosa que teníamos que hacer era tener un nivel de stock fiable también, porque muchas veces informáticamente tú contabas con algo, iban al almacén y no encontraban lo que necesitaban. Entonces se hacían inventarios casi interdiarios para asegurar de que todo lo que te dice el sistema esté físicamente como tiene que ser. Porque si fallaba algo y tú estabas fiándote de que estaba en stock, ya perdías tiempo. Para que sepa la audiencia, ¿en qué tipo de países has tenido que estar a raíz del tema de las estaciones de reparación? A ver, estuve en Colombia, en Ecuador, en Panamá, en Costa Rica, estaba en Brasil, aquí en Europa estuve en Italia, en Portugal, estuve en Singapur, en Tailandia, sí, igual otros países más que no se me vienen a la mente ahora sí, pero estaba en muchos países. No parabas. No. Por suerte no. Y allí cuando ibas, claro, me imagino que el trabajo sería bastante estresante, pero tenías también momentos de un poquito de ocio, de conocer un poco el país. A ver, nosotros cuando teníamos estos proyectos trabajábamos 3 meses fuera y 1 mes de vacaciones, pero trabajábamos de lunes a domingos. Sí, cuando ya estábamos casi finalizando los mantenimientos era un poco más relajado, o veíamos que estábamos en tiempo, pues nos relajábamos un poquito más para conocer el país o visitar ciertos lugares. Sí, me ha tocado ir a visitar lugares. Sí. ¿Cuál de estos países te ha gustado más o te has llevado más anécdotas o le has cogido más cariño? Yo creo que Ecuador. Porque recibimos un trato muy especial, la gente es muy amigable, siempre estaban preocupados por nosotros si nos faltaba algo o cualquier cosa así. Tengo muchas buenas experiencias y amistades también en Ecuador, de personas que son de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, porque son ellos los que ofrecen el servicio. Casi la mayoría de estaciones reparadoras son administradas por las fuerzas aéreas de diferentes países, porque ellos ya tienen el personal cualificado, porque estudian ahí mecánica para reparar aviones o ingeniería aeronáutica o lo que sea. Sí, Ecuador para mí es uno de los países que tengo mejores recuerdos. Sí. Bueno, y desde allí resulta que cogiste un día un avión y viniste a España. Eso es, me vine para acá. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el detonante para preparar las maletas y venir aquí? Yo había dedicado bastante tiempo ya al trabajo, entonces quería estar mucho más tranquilo, buscar un trabajo que me pueda permitir estar en un lugar en específico y no estar viajando tanto. Sé que las personas dirán que les gustaría viajar igual que a mí. Al principio es así, al principio estás muy emocionada de querer viajar y hasta la familia, te lo comenté, te van a despedir al aeropuerto y tal. Después es como todo tan normal que sales de casa y se despiden de ti como si vas a volver del trabajo más tarde. Entonces llegó un punto en el que también tenía que pensar en la familia, ¿no? Y establecerme en algún lugar en específico.
y llegué aquí a España. Vine aquí a España y encontré el trabajo aquí en Auxilab. Sí, sí. ¿Tenías alguna recomendación? ¿Caíste en Navarra porque Por tenías los a alguien? Sanfermines. ¿Por San Por Fermín? los Sanfermín, sí. Sí, sí. A mí me gustan mucho los toros y eso, entonces leí bastante al respecto sobre San Fermín y vine para acá. Sí. ¿Y cómo fueron tus comienzos en Auxilab? Que ya hemos dicho que, bueno, os dedicáis al diseño, fabricación y distribución de material de laboratorio. Cuando te fichan aquí en esta empresa, claro, con todo tu expertise, pero a la vez, pues una persona nueva en la empresa y nueva en el sector, ¿qué situación se te presenta? Eh, a ver, yo cuando vine a Auxilab hice una entrevista que era para un puesto que se llamaba almacenero principal. Y lo que tenía que hacer es una conexión entre el almacén que teníamos aquí en España con el almacén que había en Francia. Estábamos en proceso de cerrar el almacén en Francia y traer toda la mercancía a Auxilab. Pero en ese proceso había que hacer ciertas gestiones con los compañeros de Francia. Entonces, para el puesto pedían una persona que supiera o inglés o francés. Yo francés no sé mucho, pero inglés lo controlo bien. Y mis compañeros en Francia también. Entonces, así es como inicié en Auxilab. Luego empecé bueno, coincidentemente la persona que estaba a cargo de la logística se retira de la empresa, una persona que tenía 22 años trabajando aquí, y se me abre la oportunidad de hacerme cargo de la logística en general. Posteriormente a eso, o bueno, dentro de la logística me tocó hacer mi propio equipo. Hice un equipo desde cero, se quedaron solo 2 personas antiguas que tenían más de 10 años trabajando aquí, alguno creo que tiene 18 años trabajando, que son como los pilares que me ayudaron a organizar y a estructurar un nuevo equipo. Y luego la mayoría son personas más nuevas. Entonces me tocó hacer la selección del personal, pasaron muchas personas por aquí para intentar encajar la persona correcta en el puesto correcto, pero finalmente lo logramos. Luego, lo que te conté, hicimos la ampliación de los almacenes. Fue un proyecto bastante grande. Pensábamos que iba a ser más pequeño de lo que creíamos, pero al final terminó siendo un proyecto bastante grande. Al mismo tiempo que se preparaban los pedidos, que hacíamos el trabajo habitual, había que mover la mercancía para poder hacer la restauración y la remodelación de los almacenes. Entonces fueron etapas y momentos bastante difíciles también, un proyecto bastante ambicioso que tuvo la empresa. ¿Sí? De duplicar esfuerzos, ¿no? Eso es. Ahí, José, cuando comentabas que estabas un poco al timón de los nuevos fichajes, procesos de selección y demás, ¿en qué criterios, qué aspectos son aquellos en los que ponías el foco? Por ejemplo, hoy se habla mucho de las soft skills, las habilidades blandas, ¿no? Más allá de tener una parte técnica adecuada, un currículum, una experiencia profesional y demás, el cómo son las personas, su actitud, su forma de abordar los problemas, cómo te planteabas los procesos de selección, qué tipos si hacías, por ejemplo, entrevistas, dinámicas de grupo y demás, y en qué te fijabas para decir, esta es la persona o esta no es. Yo lo que hacía era entrevistas. Aquí es lo que habitualmente se hacía, son entrevistas. Lo que yo hacía era hacer una entrevista distinta, no de preguntas y respuestas, porque eso es muy preparado, ¿no? Es algo que no fluye. La persona sabe qué tiene que preguntar y la otra persona sabe lo que tiene que responder. Y al final no llegas a conocer a la persona en ese momento. Entonces para mí era muy importante que sea como lo que estamos teniendo ahora, una conversación normal, donde la persona pueda mostrarte quién es en realidad, sin necesidad de estar a la defensiva o esperando cubrir tus expectativas con las respuestas que te den. Simplemente era eso. Entonces, con la experiencia que yo ya tenía, de conocimiento de personas, de liderazgo, podía determinar
qué persona podía encajar bien. Con preguntas indirectas, que no eran, dime cuál es tu hobby favorito, no. En una conversación normal y en situaciones regulares puedes darte cuenta de qué persona puede cubrir el perfil que buscas. Eso me ayudó bastante, entonces lo que hacía era eso, ese tipo de selección. Y para mí la actitud es una cosa muy importante, los conocimientos son muy importantes, pero la actitud que tiene una persona es mucho más importante. Porque hay personas que no pueden tener experiencia, pero tienen ganas de aprender, como me pasó a mí al principio, que no sabía nada de aviones, pero tenía muchas ganas de aprender, y al final terminas desarrollándote mucho más que las personas que ya tenían conocimiento, pero es por las ganas que tienes de aprender. Pues para mí eso es muy importante, la actitud de las personas. O sea que hemos hablado de actitud, ganas de aprender, hemos hablado de lo importante de la humildad, sí, ¿verdad? A pesar de llevar muchos años trabajando en un puesto y de conocer mucho, pues también estar dispuesto a escuchar, sí, a estar en el mismo nivel que el resto de las personas, a empatizar, ¿no? ¿Hay alguna cosita que yo me deje de las que tú destacarías para nuestro público, para que lo tenga muy presente en su día a día? Porque eso tira del estar bien valorado, tira del progreso dentro de una organización, o incluso de poder promocionar en otras, ¿no? Porque como tú bien comentabas, al final la vida son relaciones, la vida son contactos, y nadie sabe si en un momento dado, por la buena impresión que tú has dejado, ¿no?, a otra persona que ocupa un puesto de relevancia en una etapa en otra empresa, se puede acordar de ti, llamarte y plantearte un fichaje, ¿no?, un cambio. Sí. ¿Alguna cosita más que tú destacarías o ahí más o menos ya hemos dicho los principales? Yo creo que esos son los principales. Es muy importante que las personas, cuando vayan a desempeñar una tarea, siempre lo hagan, desde el principio lo hagan bien y con mucho compromiso y poniendo siempre lo mejor de sí para hacer las cosas, porque eso va a hacer que luego tú te sientas bien después de haber hecho tu trabajo, y que posteriormente, si existe una oportunidad, te recomienden. A mí cuando me llamaron de Aviation Watch Group fue por eso, porque esta persona yo la conocía de hace mucho tiempo y me ofreció un trabajo justamente por eso, porque ya sabía cómo trabajaba, sabía lo mucho que me gustaba y me apasionaba la logística y la aviación, y creyó que era la persona idónea para el puesto que me ofrecía. Sí, sí, eso es y de hecho aquí donde estamos hoy, en Auxilab, empezaste como almacenero, sí, luego jefe o responsable de logística, y de ahí, ¿cómo diste el salto a lo que eres hoy, que es director de la cadena de suministro internacional de la empresa? Cuando yo entré a la empresa, vi que esta empresa tenía mucho potencial, te lo comenté fuera de cámaras, y también sabía que yo estaba sobrecualificado para el trabajo que estaba haciendo, pero lo que has dicho, la humildad es muy importante. La humildad es muy importante. Yo nunca dije que el puesto era muy pequeño para mí y no me interesaba. Había visto la oportunidad que yo podía tener de hacer muchos cambios en la empresa. Y además que como ya tenía un nivel de expertise bastante amplio, podía ejecutar ciertas tareas que no me iban a demandar esfuerzo. Eso, más la responsabilidad y el compromiso, las cosas que ya he mencionado antes, te abren las puertas a poder seguir creciendo profesionalmente. Claro que habrán personas que tengan más y menos oportunidades, pero siempre hay que estar preparado para tomar esas oportunidades. Y cuanto mejor lo hagas, más oportunidades vas a poder tener. Es lo que va a pasar. Cuando trajisteis el almacén de Francia y te tocó pues plantear los cambios ya como máximo responsable, ¿cuáles son los aspectos, tanto en máquinas que pusiste a disposición, de trabajadores que os han agilizado tiempo, como a nivel de organización de los diferentes almacenes, porque habéis ido comprando las naves anexas, creciendo, de alguna forma uniendo también esos almacenes entre sí? ¿Cuáles son los principales logros que tú consideras en los que has intervenido en los últimos años? Bueno, uno de los más grandes es la remodelación del almacén.
la elaboración de los procesos, la implantación de un sistema de gestión de almacenes que ahora mismo estamos en proceso de implantar, la adquisición de maquinarias nuevas que nos permitieran hacer más eficientemente el trabajo. Yo soy una persona que demanda mucho a mis colaboradores, a las personas que están a mi cargo, pero de la misma forma intento preocuparme bastante de ellos, de la ergonomía, de su comodidad, de que trabajen en condiciones que les permitan ser más productivos. Entonces hice puestos de trabajo para cada uno, compramos cierta maquinaria que les permitía hacer menor esfuerzo físico posible, que sean más ergonómicos, que les ayuden a desarrollar sus tareas sin tener que sacrificarse físicamente tanto. Entonces, sí, se han comprado varias máquinas. Compré una máquina flejadora que te lo mostré la vez pasada, que es un robot que tiene como una lanza y pasa el fleje por encima. Antes se hacía manual. Tenías que pasar el fleje agachado por debajo del palet, subirte una escalera y jalar el fleje por todo encima para recién poder flejar. Eso en ergonomía y en nivel de productividad nos ha ayudado muchísimo. Porque con ese robot en 2 minutos tienes flejado igual 20 palets. Y de la forma anterior en 2 horas podrías haber hecho lo otro. Entonces sí, ha habido muchos cambios en la empresa y seguiremos modificando y evolucionando seguramente, dependiendo de cómo vaya evolucionando el mercado y las demandas de nuestros clientes. Así. Hay una parte que es especialmente destacable, que es lo que es la negociación con los proveedores y con los clientes, de la cual te encargas tú. Entonces, bueno, con respecto a esto, ¿cómo asumes ese papel y qué es lo más complicado de asumir una negociación para, por ejemplo, empezar a comprar un producto a un proveedor, ¿no? Imagino que habrá temas culturales, temas de volumen, el poder negociador en función de lo que tú representas para el proveedor y a la inversa el cliente para ti y demás. Sí, o sea, hay muchos factores que influyen en una negociación. Pero cuando vas a ir a una negociación en particular, tienes que informarte primero de qué empresa, con qué empresa vas a negociar, informarte de la persona con la que vas a negociar, porque al final la persona es la que va a tomar la decisión. Luego, fuera de estos factores, existe también la limitación que tenga la empresa o lo que tú has dicho, qué tan grande pueda ser para ellos como cliente o qué tan pequeño. Esas cosas influyen bastante también en las negociaciones. Pero es muy importante en negociación saber el timing, en qué momento tienes que hablar, en qué momento quedarte callado, escuchar. Hay una cosa también que se llama el mirroring, que es intentar generar un ambiente en el que la persona se sienta en confianza y le puedas hacer preguntas y te dé respuestas que no te las daría así nada más. O sea, le vas sacando más información de la que te podría dar si no generas ese ambiente. En realidad hay muchas técnicas que mezcladas podría hacer cada uno su propia fórmula de negociación. Varía bastante eso. ¿Te has apoyado en estudiar protocolos, leer libros? Sí, yo te lo comenté, leí un libro que se llama Never Split the Difference, que es un libro de un negociador de rehenes, que justamente habla de negociar rehenes, que él dice, mis negociaciones tienen como resultado la vida o la muerte. Entonces, claro, es una situación bastante difícil, por eso él no divide la diferencia, ¿no? Es ganar o ganar, y si pierdes una vida, entonces no hay forma de perder. Entonces se enfoca mucho en temas psicológicos, al final creo que esto lo comentamos anteriormente también. La negociación es con una persona, las personas tenemos muchas cosas en la cabeza, depende de qué tanto puedas conectar con esa persona para conseguir cosas. Depende de qué tan bien le puedas caer a la persona para conseguir cosas. Si tú sabes qué es lo que a esa persona le interesa, pero igual en una negociación para ti es insignificante, tú se la concedes y esa persona piensa que está ganando. Entonces tú puedes conseguir también a cambio otra cosa. Es un tema bastante de mente, de psicología, las negociaciones en realidad.
sea así. Y eso te lo da la práctica, la experiencia, lo que puedas leer, las negociaciones que has tenido con las personas, con las empresas. Eso lo vas a aprender. Ahí, por ejemplo, habitualmente negocias con China e India, ¿no? Sí. Con empresas de allí. Principalmente sí, pero también he negociado con personas o con empresas europeas. Estuve en República Checa, me toca negociar también con empresas en Alemania, en Italia, pero principalmente sí, China e India son los países con los que más negocio. Y esto sí que fue algo absolutamente nuevo que te había tocado estando aquí en Auxilab, ¿no? Aunque quizá cuando a ti te tocaba aprovisionarte de repuestos cuando estabas en el mundo de la aviación y también cuando estabas en Ameral y te tocaba negociar contratos, por ejemplo, Sí. con las compañías de transporte, cuando subcontratabas flota y demás, pues ahí probablemente fuiste cogiendo una serie de herramientas que ahora te han servido, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, antes en la aviación, por ejemplo, se negocia tarifas para el transporte, ¿no? Como habitualmente enviamos repuestos, pues se negocia eso. Tienes una cuenta de FedEx, DHL o cualquiera de estas empresas que te dan tarifas especiales por el volumen de mercancía que envías. Pero los repuestos, por ejemplo, eso no se negocia. O sea, los repuestos tienen un precio en específico, no vas a regatear. Los repuestos son los repuestos y valen lo que valen. Es más, en un mundo donde los presupuestos son altos, pues no escatimas en pagar, porque el tiempo es más importante que lo que valga el repuesto. Entonces no, se negocia, pero no al nivel que estoy negociando ahora yo. Anteriormente había negociado, en Ameral también negocié los contratos de transporte, algunas otras condiciones cuando hemos tenido que externalizar algún almacén, pero ahora estoy haciendo más cantidad de negociaciones porque tenemos más proveedores también. Y lo que nunca puede fallar en un contrato de compra-venta, aparte de precio, plazo de entrega, Incoterm pactado entre las partes, donde te entrega el proveedor la mercancía y la responsabilidad y a partir de donde asumes tú, ¿no? Los costes, los riesgos y demás. Por ejemplo, temas de resolución de controversias, ¿qué cositas tú consideras que son el ABC, que sí o sí siempre hay que dejar muy claro para que no existan problemas? Bueno, aparte de lo que has mencionado son las cláusulas que puedes escribir en el contrato. Muchas empresas están muy acostumbradas a no describir estas cláusulas y los problemas vienen cuando hay controversias. Pues cuanto más específico pueda ser en las condiciones de venta, las responsabilidades del proveedor, con los Incoterms, los precios, hasta cuándo es la duración de precios, las características de los artículos que tú quieras comprar. O sea, pues hay ciertas cosas que tiene que cumplir el proveedor. Y cuanto más información le des, más exacta va a ser, más exacto va a ser el resultado que te pueda dar el proveedor. Han habido casos en los que, por error nuestro, por ejemplo, en algún momento en otra empresa, no dimos las especificaciones técnicas correctas porque asumimos que el proveedor ya sabía. Entonces, claro, recibimos un producto que no se parecía en nada a lo que nosotros teníamos en mente, pero como no estaba escrito en ningún lugar, tampoco podíamos culpar al proveedor. Entonces, es muy importante escribir las cláusulas del contrato con las especificaciones técnicas, las cantidades, la responsabilidad del proveedor, plazos de entrega que ya has dicho, los Incoterms y el tipo de pago, la forma de pago. Y después me enseñaste hace unos días cómo cogéis una muestra aleatoria de un porcentaje del envío que habéis recibido y lo analizáis. Efectivamente, cotejáis que la máquina es la que era, que las etiquetas vienen en las condiciones que marca la normativa, las instrucciones, la calibración, medición y demás. Sí, aquí tenemos una política de control de calidad. Intentamos que sea lo más rigurosa posible, pero claro, eso también demanda tiempo. Cuanto más muestras saques, más tiempo vas a tener una persona revisando la mercancía. Pero eso también nos garantiza que los equipos que vendemos o los materiales
lleguen en buenas condiciones y con la seguridad de que están cumpliendo los estándares de calidad que queremos ofrecer. Sí, se hace un muestreo de la mercancía y se revisan todas las especificaciones técnicas que se han descrito en el documento, que se compara desde hasta el mismo color de la carcasa de un equipo hasta la tema de la funcionalidad y la programación de los mismos. Sí, somos bastante rigurosos en ese aspecto. Cuando quieres conseguir un nuevo proveedor para un nuevo producto en un nuevo mercado, o quizá para un producto con el que ya estéis trabajando, pero para no trabajar únicamente con un proveedor y tener un plan B, por si acaso, ¿no? Poder tener una comparativa de plazos, de precios, de calidades, de otras cosas. ¿Cómo das con esas opciones, con ese plan B? ¿Os apoyáis en algún organismo tipo ICEX, el Instituto de Comercio Exterior, y le pedís, por ejemplo, en su sede de Navarra, oye, necesitaría proveedores de estos materiales, por ejemplo, en Corea del Sur, y os facilitan nombres de empresas? ¿O cómo hacéis un poco esa investigación de mercado? Cuando vine aquí a Auxilab, por el conocimiento y el tiempo que tiene aquí, pues ya tiene ciertos contactos con proveedores. Por otro lado, a través de LinkedIn también te contactan muchos proveedores. Y como que tenemos una bolsa de proveedores potenciales que podrían servirnos en algún momento. Luego hay ciertas herramientas que yo usaba en Perú muy habitualmente, que son como bases de datos de importaciones. Con esas yo hice en algún momento estudios de mercado. Lo que tienes ahí son información del exportador y del importador. Aquí en Europa yo creo que esa información es más restringida, no es pública. Pero en Sudamérica, en casi todos los países, o en muchos de los países, es visible al público. Tú puedes saber a quién le ha comprado, a qué precio y cuándo y qué cantidades. Entonces yo tengo una base de datos de proveedores. Por ejemplo, yo puedo hacer un filtro por partidas arancelarias y decir de este artículo a quién le han comprado, a qué fabricante. Y puedes buscar la empresa en Perú, una empresa de prestigio, a quién le está comprando. Y puedes tener esa información. Eso también me ayuda a mí para poder buscar algún proveedor alternativo si necesitáramos un plan B en algún momento. Es curioso porque al hilo de lo que comentabas sobre LinkedIn, hace unos días estuve hablando con el gerente de una empresa que vende material de construcción, desde tuberías, arquetas, vigas, etcétera, y esta empresa vende en más de 60 países y ahora tenían el proyecto de entrar en Senegal y también querían entrar en Costa Rica, o sea, dos países absolutamente diferentes en dos continentes diferentes. Sus potenciales clientes eran tanto administraciones públicas que ejecutaban obras públicas, como también, por ejemplo, empresas de telefonía que ejecutaban obras para tirar cable, hacer estaciones de telefonía móvil, etcétera, como otras empresas puramente constructoras, promotoras y demás, ¿no? Y entonces daban con estos diferentes perfiles a través de LinkedIn, les escribían para presentarse, su empresa y demás, hacían un seguimiento de los contactos que habían hecho, del índice de respuesta, la respuesta de los correos y demás, y quiero decir que de una manera tan al alcance de todo el mundo, ¿no? Pues así poco a poco fueron creciendo y están en más de 60 países, ¿no? Entonces, del potencial que nos ofrecen las redes sociales. Sí, las redes sociales se han convertido en una fuente de información muy grande ahora. A través de LinkedIn a mí me contactan diariamente un montón de empresas, muchísimas. Intentando vender sus productos también. Como es una plataforma de venta también para ellos, pues ellos buscan activamente clientes potenciales. Entonces, yo no creo que haya todavía la necesidad de buscar proveedores, porque ellos mismos te buscan a ti. En su afán de querer vender, te buscan, excepto que sea alguna industria muy particular que tenga productos bastante específicos. Lo demás lo puedes encontrar en LinkedIn. Y cuando vas
trabajando en ciertas industrias, pues al final sí son un círculo en el que se mueve casi la mayoría en lo mismo. Lo mismo que en la aviación, te puedes conocer con gente de diferentes lugares y luego coincides en otro lugar. Cada industria es así. En la industria de los materiales para el laboratorio también, o sea, compartimos con la competencia a otras marcas, otros fabricantes. O sea, no hay algo que sea secreto y nuevo tampoco. Claro. ¿Cómo se reparte vuestra facturación en porcentaje, por ejemplo, en mercado nacional, mercado europeo, mercado internacional? Yo creo que actualmente en el mercado, aunque no te puedo decir el dato exacto, nuestro grueso de la facturación está en el mercado español y portugués, ¿vale? Será un 70% así, y el resto se divide un 30% en exportaciones. Eso te hablo de Auxilab. Y Francia vendría a representar ya como grupo igual un 50, un 30% y un 20% de exportaciones. Francia es un 30% ahora mismo. Y en lo que quedaría fuera de la Unión Europea, exportación a terceros países, ¿a qué mercados llegáis y a cuáles otros tenéis previsto, cuáles aterrizar más a medio plazo? Tenemos norte de África, tenemos Argelia, tenemos Marruecos, tenemos algún otro país, Rumanía por ejemplo también. Estamos intentando ahora, con un proyecto que tenemos con Auxilab, de extendernos a Sudamérica, en Perú. Entonces tenemos ahí un agente comercial que está haciendo el desarrollo de mercado en Perú. En octubre hay una feria de este tipo de industria en la cual vamos a participar. Entonces intentaremos darle un poco más de visibilidad a Auxilab en Perú. O sea, es una industria que tiene bastante mercado, o sea, y que además que está en crecimiento. Después de la pandemia yo creo que las investigaciones científicas y todas las prácticas científicas y de laboratorio han ido creciendo. Entonces es una industria que no se ha retraído para nada en su crecimiento. Claro, en esta industria tenemos la educación, ¿no? Que utilizan equipos y materiales de laboratorio para educación, para colegios, universidades y tal. Y por otro lado están las clínicas, laboratorios de todas las industrias que te puedas imaginar. Y es eso, pero yo creo que la educación un poquito se ha retraído, pero la investigación científica por otro lado no. Entonces sí, es una industria bastante interesante. Y ahí para el tema de los envíos a terceros países y demás, y también para las importaciones que hacéis desde vuestros proveedores, ¿os apoyáis en transitarios normalmente? Sí, a ver, para las importaciones nosotros tenemos transitarios. Lo que hacemos nosotros es consolidar la carga en el almacén de un proveedor en China o en India y hacemos la carga de los contenedores ahí. El transitario va, carga el contenedor y ya se hace cargo de gestionar la importación hasta que nos lo entregan aquí en la puerta del almacén. Eso nos libera de bastante trabajo, por eso no tenemos un departamento de aduanas o de comercio exterior. Y luego también para las ventas hacemos lo mismo. Contratamos una empresa que se dedica o se encarga de hacer todo el proceso de exportación. Ya nos envían a nosotros los DUAs cuando ya se ha exportado y hasta se lo enviamos al cliente. De eso depende del Incoterm que hayamos convenido, pero se lo enviamos al cliente para que él haga el pago de los impuestos una vez que llegue la mercancía al destino. Sí, eso es lo que hacemos. Y ahí entonces, claro, cuando te toca negociar condiciones, a su vez muchas veces tendrás que preguntarle a tu transitario, ¿no? ¿Cuáles son las que os ponen a vosotros? Sí. Porque hacen depender de un precio final que tú puedas dar a un cliente, Sí. ¿no? A ver, por lo general los transitarios nos dan una cotización en condiciones FOB, que es lo más común. Nosotros, por ejemplo, cuando consolidamos 5 o 6 proveedores en un almacén, puede ser que tengan diferentes Incoterms. Toda esa información se la pasamos al transitario para que él cobre en origen los gastos que se generen, dependiendo del Incoterm. Los gastos de exportación me refiero, y los que tengan que ver dentro del país. Ellos ya lo saben de antemano, ya saben qué condiciones tenemos. Y como son condiciones que se negocian igual
para todo el año, ya los tenemos así desde que se hizo la primera negociación con los proveedores, que se mantiene siempre. Pero sí, los transitarios ya conocen esa negociación que tenemos nosotros, le pasamos toda la información. ¿Y alguna vez habéis tenido algún problema por el cual un contenedor se os haya quedado parado en un recinto aduanero o alguna cuestión de este tipo? Sí, justamente ahora tenemos un contenedor que está en la aduana todavía, porque el proveedor no mandó los palets con el tratamiento fitosanitario. Entonces nos mandó un certificado, pero que en los mismos palets no lleva estampado la codificación que tienen que tener con el tratamiento que deberían haberle hecho los palets. Entonces lo observaron al momento de la importación, hicieron la inspección fitosanitaria y el contenedor sigue ahí, igual ya está más de 20 días, porque tiene que ir la autoridad a destruir los palets y tiene que ir con resguardo para que esos palets sean destruidos. Y una vez que pase eso ya nos pueden entregar la mercancía. Claro, sí. Entonces estamos ya se podrá paletizar en otros palets que cumplan con la normativa, la NIF 15, ¿no? Y puedan venir para aquí. Exactamente. Sí, en este caso hemos decidido que lo envíen sin paletizar, porque también para este transitario le estaba siendo imposible conseguir palet, no sé por qué, pero entonces decidimos que lo manden así nada más, para que lo entreguen lo antes posible, sí. Claro. Pero lo más importante que se aseguren que destruyan los palets que han venido sin fumigar. Y en una circunstancia de este tipo, por ejemplo, donde lógicamente el proveedor tiene una parte de responsabilidad importante, porque entiendo que la mercancía viene paletizada en origen, en el momento en el que se agrupa, ¿cómo se reparte ahí esa responsabilidad o el coste que supone tener un contenedor cada uno de esos 20 días en un recinto aduanero? Yo estoy en contacto con la persona encargada de nuestra cuenta en esta empresa y él está al tanto de la situación que estamos viviendo ahora mismo. Entonces él sabe el fallo que han cometido, o sea, la responsabilidad es 100% de ellos. Primero por habernos enviado una documentación que no era correcta, y segundo porque los palets no tienen la identificación de haber tenido algún tratamiento fitosanitario. Ahora cuando salga la factura final, pues ya me tocará hablar con ellos, pero en principio la responsabilidad es de ellos. Ellos tendrían que asumir la responsabilidad total, porque el error y el fallo ha sido de ellos. O sea, nosotros no hemos pedido en ningún momento que nos manden la mercancía en palet sin tratamiento ni nada. Ellos saben como exportadores que hay que cumplir las normas fitosanitarias y tienen que hacerse responsables. De acuerdo. ¿Hay alguna tecnología, José, emergente en la logística que te entusiasme y que veas que puedes implementar algo relacionado con la inteligencia artificial o alguna cuestión de este tipo que pueda ahorrar tiempos, eliminar errores, etcétera? Sí, ahora mismo, como te comenté al principio, estamos en una etapa de implantar un sistema de predicción de la demanda con inteligencia artificial. Ahora que está muy de moda lo de la inteligencia artificial y está bien desarrollada también, ya hay muchos avances con respecto a esto. Estamos trabajando en esto. Eso nos va a poder hacer predicciones de demanda y en base a eso poder hacer una predicción de compras también, una previsión de compras. Están haciendo los ajustes en ciertos parámetros para que sea lo más preciso posible, y justamente la siguiente semana tenemos una reunión para ver ese avance que tenemos. Entonces, esto de la inteligencia artificial nos va a servir bastante para poder cometer menos errores en compras que no deberíamos hacer, en stocks que estén en el almacén y luego se vayan a quedar para siempre ahí o no se vendan, porque claro, tenemos un catálogo con 16.000 referencias. Controlar manualmente eso es muy complicado y además con demandas bastante variables. O sea, tendrías que ir uno a uno haciendo un cálculo de cuál es la tendencia y la estadística de cada artículo. Entonces eso es muy complicado hacerlo manualmente, y aún es complicado hacerlo con el Excel, con tablas en Excel.
Pero con esto de la inteligencia artificial, que el proyecto que tenemos, yo creo que nos va a ayudar bastante a poder ajustar mejor las compras y hacer una predicción de la demanda más precisa. Y esto, la idea sería integrar la inteligencia artificial en el ERP que utilizáis. A ver, es una plataforma externa Ajá. que sí va a estar conectada con la base de datos del ERP, que es de donde se alimenta para hacer todo el trabajo que tiene que hacer la inteligencia artificial, pero va a funcionar como una plataforma externa. Es como si fuera un ERP aparte. Vale. Es un añadido que estamos desarrollando, sí. O sea, no va a estar dentro del ERP, es una plataforma externa, pero que se alimenta de la base de datos del ERP. Y ahora, José, para cerrar un poco, ir acabando la entrevista hablando de ti, viene una tanda de preguntas con respuestas cortas y personales, ¿vale? ¿Cuál es tu país favorito de los que has visitado por trabajo, aunque te puede gustar por trabajo o por otros motivos, y por qué? Para mí, Estados Unidos. Porque me permitió crecer profesionalmente, porque me abrió las puertas para aprender mucho más cosas y ver la logística de una manera totalmente distinta. Sí, para mí Estados Unidos. ¿Tienes alguna anécdota memorable que se pueda compartir? Pues a ver, una vez como yo a veces transportaba repuestos y estas cosas de aviones en la maleta, una vez me pararon en la aduana. Estaba llevando unas piezas de metal para que le hicieran un tratamiento en un lugar, porque la estación reparadora no podía hacer eso. Pues me tuvieron en aduana y me tuvieron ahí un montón de tiempo investigando y pasando rayos X para ver de qué se trataba. Pues bueno, al final me dejaron ir porque pues, tuve que presentar toda la documentación, enviamos cartas y tal, y sí, fue eso lo más gracioso que me puede haber pasado y memorable. Vale. ¿Qué es lo más extraño que has tenido que transportar o gestionar? Transportar. Una vez llevé una válvula en la maleta. Yo creo que en la aviación es donde más cosas así raras me han hecho transportar, pero por la urgencia que tenía el mantenimiento. Sí, llevaba una válvula de metal y igual en los rayos X se lanzó una alerta. Entonces, como una vez que te hacen una revisión en un aeropuerto, luego ya es como que siempre sale la alerta de que este está llevando alguna cosa por ahí. Eres sospechoso. Eres sospechoso, sí. Y entonces, igual, tuve que presentar la documentación, pedir cartas de la empresa para hacerse responsable. O sea, el problema en la aduana es que si tienes o no que pagar impuestos. Entonces, como esto es una importación temporal, hay que hacer una documentación para garantizar que eso va a volverse a ir instalado en el avión. O sea, que eso entra, pero se va instalado en el avión. Entonces, la aduana lo que quiere es cobrarte los impuestos. Entonces, es un trámite que se tiene que hacer para poder liberar la mercancía que estés llevando. Eso, hay que justificarlo, sí. Si no estuvieras en el campo de la logística, ¿a qué te dedicarías? Yo creo que me dedicaría a ser docente. Me gusta, aunque sé que no tengo mucha paciencia, pero me gusta enseñar, me gusta hablar bastante. Me gusta enseñar y compartir los conocimientos, las experiencias personales, las vivencias que he tenido. Sí, yo creo que estaría en la docencia, sí. Con un trabajo tan demandante como es el tuyo y como lo ha sido históricamente, ¿cómo logras mantener un balance saludable entre tu vida personal y profesional? Es complicado mantener ese balance. Es muy difícil mantener ese balance. Hay muchas recetas de gurús y coaches y todo esto. Es muy difícil. Yo creo que son momentos. Al final hay momentos en los que tienes mucho más estrés en el trabajo y te demanda más tiempo. Y hay momentos en los que la familia te demanda más tiempo y tienes que dedicárselo. Pero intento eso, intento dedicarle el tiempo tanto al trabajo como a la familia en un porcentajes iguales, pero no se puede mantener esa igualdad siempre, hay algo que te demanda más. Además que en el mundo que vivimos hay que priorizar ciertas cosas, o sea, no tienes otra opción, tienes que trabajar y no te queda de otra. A veces no puedes conciliar
como quisiéramos la vida familiar y laboral. Consejos para jóvenes profesionales. ¿Qué consejo le darías a alguien que está comenzando su carrera en la logística? Bueno, primero que le cojan mucho cariño a la logística, que es una carrera muy interesante, con muchos retos, con muchas cosas que aprender, y lo que les aconsejaría es que lean, que se informen. Ahora que tienen tanta tecnología y tanta información al alcance, como este canal que promueve mucha información de logística, que se dediquen a eso. La gente que está metida en la logística, cuanto más aprende y más actualizada de las noticias va a ser mucho mejor para su crecimiento profesional. Además es una carrera que es muy interesante, no es aburrida para nada. Cada día es un reto, ¿no? Suelen decir los que trabajan en logística. Y para cerrar, ¿qué mensaje final te gustaría compartir con nuestra audiencia? Mensaje final, pues nada, que a mí me gustaría compartir mis experiencias y mis ganas que yo tengo, o el cariño que le tengo a la logística, compartírselo a las personas que estén viendo tu canal y que les dé algún tipo de motivación, que una persona que ha surgido desde lo más bajo pues puede llegar a tener un cargo con responsabilidades más grandes y un crecimiento profesional bastante bueno, pero todo esto está siempre basado en el esfuerzo y en las ganas de querer hacer las cosas bien que tenga cada persona. Eso es muy importante. Pues muchísimas gracias a José Gonzalo Contreras por compartir con nosotros tu expertise dentro de la cadena de suministro internacional, por ayudarnos a la comunidad Andier Aduanas a seguir aportando el máximo valor posible cada día en el ámbito del conocimiento del comercio internacional. En este caso, a través de tu experiencia, os invitamos a todos a suscribiros al canal y a compartir esta entrevista con vuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo y con todas aquellas personas a las que consideréis que esta información les puede interesar. Muchísimas gracias, José. Gracias a ti, Igor. Y nos vemos en el próximo vídeo.